primer lugar, quiero agradecer a CEJA el haber dado esta oportunidad para concursar. Disculpen, estoy un poco mal de la voz, me ha afectado el aire. Y la verdad es que desde la perspectiva ecuatoriana, el hecho de haberme interesado en esta participación fue precisamente porque mi especialidad o mi fuerte, diría yo, es el manejo de las audiencias en apelación, que es mi cargo y el cual yo me dedico día a día, y en el cual hemos reflejado una serie de falencias en relación a la etapa preparatoria y evaluación del juicio que se hace en las instancias de juez de control, y por las que en el Ecuador, sobre todo en Quito, en Pichincha, donde yo trabajo, hemos tenido incluso que llegar a resoluciones anulando hasta audiencias de juicio, porque precisamente en esa etapa en donde se supone que el juez tiene que evaluar y sanear el proceso para que llegue a la final un éxito a completar, y que tanto la teoría de la Fiscalía como la teoría de la defensa tengan un sustento válido con las pruebas que efectivamente hayan sido obtenidas legalmente y que sean pertinentes al caso, vayan a ser presentadas en el momento de la audiencia de juicio ya limpias de cualquier o saneadas de cualquier vicio que pudiera haber afectado. Es importante señalar, para mejor entendimiento de la realidad procesal ecuatoriana, cuáles son las etapas procesales que contempla la legislación para comprender cuál es el momento en el cual se califica su autenticidad, su pertinencia y su proceso de admisibilidad. Bien, en el Código Orgánico Integral Penal, que es nuestra legislación vigente, su artículo 589 establece cuáles son las 3 etapas que tiene el proceso, concluyendo en la instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Conforme a la central, al tema central de esta mesa, voy a relacionar y hablar específicamente de lo que maneja la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. En esta etapa, nuestro Código Orgánico Integral Penal establece claramente en el artículo 601 cuál es la finalidad que tiene la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Una audiencia que es única, pero en la cual se divide o está dividida en 2 fases. La primera, en la cual le da al juez la facultad de revisar el procedimiento en sí y determinar si es que ha habido algún vicio del mismo, analizando, como lo dice bien el código, las cuestiones de procedibilidad, competencia, procedimiento y si es que existieran causas prejudiciales. Una vez de que el juez en este momento procesal, tanto escuchando a la Fiscalía o a la defensa y si es que existiera acusación particular, determinara que el proceso o el procedimiento no ha tenido ningún vicio, es cuando pasa a la segunda etapa, que es la central y la más importante, que es el valorar y evaluar los elementos de convicción en los que sustenta el fiscal su acusación. La Fiscalía presenta todos sus elementos de convicción en esta etapa, las cuales el juez debería, y es su obligación, el determinar cómo han sido obtenidos estos elementos y si es que cada uno de los elementos presentados por la Fiscalía tienen pertinencia o están conducidos a determinar un nexo causal entre la existencia de la infracción que la Fiscalía está imputando y la responsabilidad de la persona a quien ha imputado o procesado esos hechos. Además, en este momento procesal es donde el juez delimita todos los temas que en la audiencia van a ser practicados, anuncia las pruebas cada una de las partes procesales y además se puede llegar a acuerdos probatorios. Bien, nuestro Código Orgánico Integral Penal en relación a esta etapa y en relación al tema de pertinencia, de admisibilidad de la prueba, da unas especificaciones, pero no tan claras en realidad,
porque confunden pues el hecho de análisis de la prueba, su pertinencia, su autenticidad y legalidad, está esparcido por diferentes artículos del código que para llegar a determinar o para que el juez de control específicamente pueda valorar o pueda admitir o pueda atender todos estos puntos, debe referirse a diferentes artículos. Como les digo, no está claro, no es que exista un solo capítulo en el que se determine cómo tiene que hacer esta valoración el juez de control. Bien, tomando en consideración que la prueba es el punto medular y el punto central en el cual va a girar todo el proceso, pues esta será quien lleve efectivamente a determinar si es que la Fiscalía pudo encontrar la suficiente prueba como para que se desvirtúe o se pueda llegar a condenar a una persona, o si por lo contrario la acusación logró que no se desvirtúe y se mantenga su estado de inocencia. Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 454 algunos principios en los cuales se fundamenta esta prueba. El primer principio que contempla nuestra legislación es el principio de oportunidad. La prueba es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y únicamente se puede practicar en juicio. Esto nos queda claro en relación a que hay investigaciones y pericias que muchas veces los jueces pasan por alto y que admiten, incluso hemos tenido casos, que a pesar de que se sabe y está expresamente en la ley que no puede admitirse pericias por escrito, ni tampoco versiones integrales e incorporadas como prueba, hemos tenido casos en los cuales sí se ha suplido la presencia física de los testigos y se ha incluido este tipo de elementos de convicción que luego han pasado a ser prueba. Nuestra legislación, la única excepción que contempla en relación a que los testigos tienen que ir presencialmente a fundamentar y a expresar sus conclusiones, sus informes ante los tribunales competentes, es el relacionado con los casos de violencia intrafamiliar, en los cuales se hace una exclusión en relación al tipo de violencia intrafamiliar, y los peritos que actúan en las oficinas técnicas de las unidades judiciales no están obligados a asistir a las audiencias de juzgamiento y sus pericias pueden ser incorporadas, cosa que también ha ocasionado problemas por cuanto ha habido diferentes criterios cuando se presentan peritos de las unidades técnicas y además se presentan también peritos de la Fiscalía. No hay una conformidad en relación a determinar si es que los peritos que realizaron en Fiscalía esta experticia pueden efectivamente ser admitidos o solamente los de las unidades judiciales. También hemos tenido varios casos de nulidades porque muchos jueces, no es unánime, han determinado que si los peritos que están en Fiscalía no se presentan a dar sus testimonios, por más de que hayan realizado una experticia en este tipo de casos, se ocasiona la nulidad, y otros jueces, en cambio, han ratificado el estado de inocencia al faltar la prueba fundamental en cuanto a la existencia de la infracción. Este es un tema que nuestra legislación no lo ha unificado, es un tema que ha dejado bastantes complicaciones para cuando llegan los casos en apelación, y como les digo, en los casos de violencia intrafamiliar hay un alto porcentaje de nulidades debido a esta falta de valoración. En relación al principio de inmediación, que es el segundo principio que contempla nuestra legislación para el tema exclusivamente de la prueba, este principio permite que las partes procesales puedan estar presentes cuando se realicen diligencias o pericias, tales como pericias de levantamientos de reconstrucción de hechos y otras pericias en las cuales es importante que estén presentes todas las partes, pero como lo he dicho anteriormente, es necesario que las pericias realizadas sean fundamentadas y sustentadas por los peritos en la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque efectivamente
es la única etapa, la única parte en donde se puede contradecir estas pruebas y garantizar un debido proceso. Tanto el interrogatorio que hace Fiscalía como el contrainterrogatorio que harán los otros sujetos procesales llevarán efectivamente a determinar si estas pericias efectuadas han sido acreditadas, si es que se han hecho por personal técnico y se han guardado, son científicas, y además el juez está en la obligación de valorar de acuerdo a esos parámetros. En relación al tercer principio que maneja el tema de la prueba, esto es el principio de contradicción, ya lo dije hace un momento, es necesario establecer efectivamente este hecho de que toda la prueba que sea practicada dentro de la audiencia de juicio tiene que ser contradecida. Hay un principio que maneja nuestro código que es la libertad probatoria. Y en relación al tema de libertad probatoria hay hechos y circunstancias que son pertinentes y la ley establece una amplitud en relación a que todas las partes pueden presentar todas las pruebas a las que se crean asistidas. Sin embargo, nuestra legislación solamente reconoce 3 tipos de pruebas, que son las periciales, las testimoniales y las documentales. Existiendo en este momento un problema que ya vamos a analizar en el 5º punto, que es el principio de pertinencia, en relación a las pruebas que en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio han sido admitidas como pertinentes en el proceso. Sin embargo, al momento de llegar a la audiencia de juicio, el artículo 616 da una nueva opción al tribunal de volver a calificar esta pertinencia, lo cual efectivamente se traduce en inconstitucional. Y esto es precisamente lo que a nosotros nos ha tocado llegar a conocer. En casos, por ejemplo, en los cuales, pasando toda la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, llega ya la Fiscalía con toda su prueba aparentemente saneada a presentarla e incorporarla en el juicio, y resulta que el momento que le toca presentar su prueba documental, el juez, el tribunal le dice, a ver, lea la parte pertinente, que es lo que establece el artículo 616, y dígame cuál es el nexo que tiene con el caso. Tuvimos un caso de un delito de abuso de confianza en el cual los tribunales le dijeron, bueno, señor fiscal, resulta que para nosotros ese tema no es pertinente ni relevante, se desecha y se deja de lado pruebas documental, en este caso eran del SRI, análisis de transferencias de bancos y depósitos realizados, con lo cual se cayó la teoría del caso de la Fiscalía, a lo cual la fiscal, al obtener un resultado negativo con ratificatoria de inocencia, apeló, por cuanto efectivamente se violentó este derecho y además se volvió a recalificar la prueba, lo cual lo que llevó a la Fiscalía que ya no tenga con qué probar su autoría del caso, y así terminó el juicio. Y efectivamente eso causó una nulidad, y nosotros en la Corte resolvimos declarar la nulidad de la audiencia de juicio y que se vuelva a establecer. Lo que tenía que haber hecho el tribunal es admitir la prueba que ya estaba calificada y que se había hecho en la audiencia preparatoria y valorarla conforme a las reglas que establece el código, más no desecharla o excluirla sin ningún criterio, siendo que esa es la etapa que le correspondía a la instancia de control. Esto es el problema que tenemos más latente cuando el tribunal se vuelve a tomar atribuciones de calificación de prueba, cuando lo único que se podría hacer en un tribunal, en el dado caso que presente nueva prueba, es decir, prueba que se desconocía su existencia, es esa prueba sí calificarla si es que aparece recientemente, pero no la que ya fue saneada por el juez de control. La exclusión de prueba simplemente en nuestra legislación es un parámetro general, se excluye toda la prueba que haya sido obtenida violentando la Constitución. No se establece de qué forma se tiene que hacer esa valoración de admitir, simplemente se dice que la prueba que violente la Constitución, que es muy amplia, es inválida. Como les he manifestado en lo que se ha señalado, la prueba es de tal importancia para el proceso penal que el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal establece la valoración que debe obtener el juez para determinar y para cada elemento que ha sido presentado.
teniendo en cuenta, como les digo, su legalidad, su autenticidad, un sometimiento a la cadena de custodia y el grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en los que se fundamenta. Como les manifestaba anteriormente, nuestro país no tiene reglas claras para admitir o inadmitir una prueba. Simplemente está plasmado en una norma jurídica el hecho de que para ser admisible tiene que ser pertinente y auténtica, pero como les digo, con esta contradicción que señala la ley, no se ha podido establecer cuáles son las reglas para calificar esto, y a tal punto que, como les digo, lamentablemente en Ecuador, y yo por experiencia propia, hemos tenido que anular un 10% de juicios que llegan con sentencias por esta falencia. Esta ha sido la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. La verdad me hubiera gustado explicar más a fondo otros casos que también han sido muy drásticos, pero efectivamente necesitamos una reforma para establecer cuáles son las reglas claras de cómo deben valorarse esta admisión los jueces. Muchas gracias.